saludamos a todos a quienes nos van a acompañar en esta tan trascendente, importante conversación que vamos a tener con dos grandes invitados. En primer lugar, la compañera Celsa Parrao, esposa, camarada, compañera de un gran revolucionario latinoamericano y chileno, el compañero Arnoldo Camus. Y nos acompaña el historiador y docente universitario Cristian Pérez, quien ha desarrollado su trabajo investigativo en muchísimos momentos posteriores a las dictaduras, cómo se fue desarrollando las primeras resistencias hacia el golpe de Estado que nos derrocó y que nos hizo asumir una derrota hasta el minuto parcial, aparentemente, y los caminos que se fueron siguiendo para proteger la vida y poder contribuir a la reorganización del mundo político y social que acompañaba al gobierno del presidente Allende. En este caso, vamos a iniciar la conversación para conocer con detalles al compañero Arnoldo Camus, un revolucionario socialista que entregó su vida a la defensa del gobierno del presidente Allende y dio los primeros pasos en solidaridad a los compañeros que eran requeridos por la dictadura y por él mismo. Quisiera dejar al compañero Rubén para que formulara la primera pregunta a la compañera Celsa. Estimado Rubén, por favor. Compañera y amiga, muy estimada amiga Celsa, cuéntanos quién era Arnoldo Camus, cómo y cuándo se conocieron, cómo se vincularon ambos a la lucha revolucionaria en el socialismo chileno y en la defensa del gobierno de la Unidad Popular. Eso es para largo, te digo, pero lo voy a tratar de hacer lo más corto posible porque nosotros con Arnoldo nos conocimos de liceanos. Yo estaba en el Manuel de Salas y él ingresó al mismo curso que estaba yo en el año 51, me parece. Y de ahí en adelante, bueno, hasta que salimos del liceo, y en esa época por lo menos yo participé como liceana en la primera campaña de Allende, porque mi padre se fue con Allende cuando el partido se dividió. Mi padre, que había sido fundador del partido y que había estado en contra de la dictadura de Ibáñez, no podían apoyarlo. Entonces, y yo, como buena hija de su papá, trabajaba en esa época por la campaña de Allende, y en el curso formamos una pequeña brigada que después del colegio nos íbamos a la secretaría. Y ahí yo conocí a Arnoldo. Bueno, seguimos hasta que terminamos la educación. En esa época era secundaria. Y en quinto año, cuando terminó el quinto año de humanidades, ahí empezamos a pololear, lo que se llamaba en esa época pololear. Digo, el verano, él se fue a hacer el servicio militar, porque él se había inscrito como voluntario para hacer el servicio militar, pensando que el año siguiente entraba a la universidad y que no iba a poder hacerlo. Así que se fue. Y todos se reían de él, porque decía, pero si, ¿cómo se te ocurre hacer el servicio militar? Todos buscando cómo sacárselo. Y él, no, yo voy a hacer el servicio militar. Así que ese verano fue de lo más entretenido, como ustedes comprenderán, que salíamos, yo iba al teatro con él, al cine, y entonces iba con un milico. Iba con un milico, cosa que no me agradaba mucho, pero bueno. Y después él se tenía que ir al regimiento. Bueno, así pasó todo el verano, y llegamos cada uno a la universidad, pero igual ahí ya formamos y nos integramos a la Brigada Universitaria Socialista, BUS. Él
estuvo, había sido ya en el 57 que se produce la unificación del partido en el Congreso de Unidad en el 57, y Arnoldo queda como jefe de la brigada, como, no sé, el secretario de la brigada universitaria del BUS. Así nos integramos a las luchas estudiantiles primero, y así seguimos hasta fines de nuestras carreras. Yo terminé primero un año antes, y entonces en ese año me dediqué a trabajar para juntar dinero porque nos íbamos a casar. Así que un año después que yo me recibí, él egresó de la escuela de leyes y nos casamos. Eso acortó así a grandes rasgos cómo nos fuimos integrando. Celsa, lamentablemente uno tiene que llegar a las fechas que más nos han dolido. Entonces, nos parece sumamente importante saber cómo viviste los días previos al 11 de septiembre, el mismo 11 y los días posteriores al 11 de septiembre, porque creo que sería un aporte muy significativo para los quienes nos van a ver, reconocer el ambiente que vivía el mundo socialista y con este nivel de compromiso que se tenía. Bueno, pero te digo, el problema era que todo el mundo hablaba que el golpe venía, pero nadie sabía cuándo ni cómo. Entonces todos estábamos bastante alterados y no sabíamos, sobre todo cuando fue unos días antes del golpe, que allanaron en Punta Arenas una lanera, me parece, Sí. Y fue terrible, y ya puse mañana pasado, aquí estamos sobre la marcha. Y la Tati estaba de cumpleaños el 8 de septiembre, y nosotros fuimos a saludarla, y bueno, ahí estuvimos con Allende, el ambiente era muy tenso, muy tenso. Fue la última vez que yo vi a la Tati, no, perdón, después la vi de nuevo. Pero en Santiago, aquí en Chile, la última vez que vi a la Tati, con la cual habíamos tenido una relación de trabajo y de amistad muy, muy grande con Arnoldo, con ella y con Elmo Catalán. En ese momento me acuerdo que nosotros nos vinimos como custodiando, guiando un poco al auto que venían los cubanos, porque como había control de armas, nos paraban en cualquier minuto, entonces tuvimos que tomar atajos por donde, no tomar las calles principales, para acompañar a los compañeros cubanos hasta su morada ahí en los estanques. Así fue un poco muy, muy difícil. Nosotros ya no estábamos viviendo en nuestra casa, en nuestro departamento, vivíamos en parte con mis padres, en parte con los padres de él, y también porque afortunadamente vivían muy cerca, entonces teníamos una relación muy directa, muy fácil de conectar. Y el día del golpe, si quieres igual inmediatamente. Sí, por favor. El día del golpe, bueno, Arnoldo temprano lo llaman, me dice, está ya el golpe desatado parece, me dice, porque está la Armada en Valparaíso totalmente controlando las calles, controlando todo, así que yo me voy. Y te aviso un rato más para que nos juntemos en otro lado. Y como a la media hora me llama y partimos a juntarnos al estadio de la Cormu, por allá por San Joaquín. Y allá me junté con él. Así que, bueno, ahí estaban los compañeros del partido, y de ahí nos fuimos a Indumet. En Indumet, no sé a qué hora llegaríamos, pero llegamos temprano. Y había ya bastantes compañeros y compañeras en esa parte, ahí en Indumet, preparándose para resistir. Y resistieron bastante, porque después que Arnoldo con el grupo de compañeros sale y se van hacia la legua, hacia la zona sur,
que siguen los compañeros ahí, los compañeros que eran de Indumet, siguieron resistiendo hasta más o menos las 6 de la tarde. Yo quise ir con ellos, pero Arnoldo me retuvo y me dice, hay un compañero herido, tienes que quedarte a verlo. Y lo curé, era una herida en la rodilla, no podía caminar bien, y ahí estuvimos casi todo el día, hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde, que pudieron entrar los pacos con tanquetas, botaron el portón, que no habían podido entrar, y ahí, bueno, nos sacaron a culatazos, a patadas, como todo les ocurrió. Bueno, es sabido que el 11 mismo y los días posteriores, el socialismo chileno y los demás partidos de la Unidad Popular fueron ferozmente perseguidos y reprimidos, cortando la vía a la libertad a numerosos compañeros y compañeras, obligando a muchos a marchar hacia el exilio. Sin embargo, hubo quienes desde el primer momento reconstruyeron las organizaciones políticas para resistir la dictadura. ¿Qué rol cupo en ellos a Arnoldo Camus y cómo fue ese proceso de construcción de una dirección socialista clandestina? Bueno, mira, yo estuve ahí 2-3 días presa, así que no supe inmediatamente todo su accionario. ¿Recuerdas dónde estuviste detenida, Celsa? Primero en la comisaría de San Miguel, y después nos llevaron a las mujeres, a las mujeres por lo menos nos llevaron al Tacna. Ahí en el Tacna estuvimos y ahí nos juntábamos, en total éramos como 100 mujeres las que estuvimos en el Tacna. Estuvimos 3 días y ahí pude ver cómo estaban los compañeros que habían apresado desde la Moneda, la salida de la Moneda. Ahí yo los pude reconocer a varios porque tenía, bueno, los conocía de la época, algunos de la universidad, otros del partido, de distintos lados, entonces conocí a varios. Desgraciadamente fue la última vez que los vi, y cuando pude me acerqué a los familiares. Sí, no fue a tantos familiares, fui a donde Félix a decirle que Enrique había estado en el Tacna, porque a él lo identifiqué perfectamente. Y mi padre era muy amigo de... Hablamos de Félix Huerta, ¿no? De Félix Huerta, exactamente. Y mi padre era muy amigo del padre del Coco Paredes, entonces tenía una oficina acá en Santa Rosa, y me dijo, cuando le conté todo lo que yo había visto, me dijo, bueno, tenemos que entonces ir a contarle al padre del Coco, porque él no tenía, hasta ese momento no tenía información de qué había pasado con él. Así que tuve esa tarea poco grata de informarle por lo menos que ese no lo... Habían otros compañeros también, vía Arsenio Cupán, vía Máximo, vía varios. Máximo parece que no me acuerdo, pero a Arsenio sí lo tengo clarito. Varios compañeros que estaban ahí. Esa pasada por el Tacna fue también muy, muy dura. Y entre las compañeras había una uruguaya, me acuerdo, y le pedíamos que no hablara, que se quedara callada, que cualquier cosa que quisiera, que necesitara, que nos dijera a nosotros, las otras mujeres que estábamos ahí, para que no se dieran cuenta de que ella era extranjera. Y afortunadamente salvó. Qué bueno. Yo pude tomar contacto con ella después y está en Uruguay bien. Cuando nos autorizan a salir a las mujeres fue el día 14. El día 14 ya casi bordeando el toque de queda. Tipo 20 para las 2 de la tarde, que era el primer el toque de queda temprano en esos días. Y no teníamos cómo tomar un auto, salimos caminando. Yo lo primero que hice, bueno, del Tacna lo que me quedaba más cerca era la casa de mis padres. Así que partí a la casa de ellos, llego a la casa y me dice mi papá, no te puedes quedar aquí, hija, porque Arnoldo avisó de que habían
caído algunos documentos, qué sé yo, y pueden buscarte. Así que por favor, vamos a ir a tal parte, y me llevó a la casa de otros amigos. Y ahí estuve en contacto con ellos y empecé a tomar contacto ya con Arnoldo. Arnoldo, que había estado, y Arnoldo y mi hermano, te digo, porque mi hermano también estuvo en la resistencia de la legua con Arnoldo. Mi hermano Sergio, el menor que era militante nuestro también, que había trabajado con nosotros desde hacía mucho rato, estaba en el aparato. Eso les puedo contar de lo más inmediato. Después de que saliste en libertad, ¿qué conocimiento tienes de cómo se movió Arnoldo para reinstalar algo orgánicamente en el partido o de revincularse? Mira, yo lo que trataba era de buscarles dónde pudiera alojar. Entonces llegaba tarde en la noche, cansado, bueno, y me contaba de que había estado tratando de contactarse con la gente que había resistido y cómo iban a seguir. No mucho más, porque te digo, él una noche lo delatan de que se había estado en la casa de una colega muy querida que le dio, una colega mía. Y entonces la gente vivía en un condominio y la gente ahí fácilmente ubicó que llegaba alguien extraño, que no era, lo denunciaron, saltó por las tapias atrás, qué sé yo, y se arrancó, alcanzó a librarse. Eso fue como el 16 más o menos de septiembre. Y cuando yo me encuentro con él, después de eso, tenía toda la espalda rajuñada, donde había saltado tapias, qué sé yo, y se había raspado, tenía herido, pero logró salvar. Y bueno, ahí seguimos en contacto, siempre tratando de buscarle locales donde dormir, familiares, en distintos lugares, hasta que ese día 24 no nos pudimos contactar más. El día antes yo lo vi, estábamos en la casa de unos amigos, en un segundo piso, yo lo veo, nos despedimos, yo lo veo que él sale caminando, y fue la última vez que lo vi. El lunes me dice, bueno, no, mañana nos contactamos a través de, teníamos como punto de contacto el teléfono de un tío mío. Y me dicen, el tío no ha llamado. Ahí yo me empecé a preocupar. Fui al Estadio Nacional a tratar de ver el listado. Por supuesto, yo no daba el nombre de él, sino que daba, qué sé yo, un apellido cercano. No Camus, sino que Campos, por ejemplo, buscando el listado. Bueno, nunca apareció. Fui al Instituto Médico Legal, tampoco apareció. Y después de 15 días, una persona que había estado ayudándonos a buscarlo, me avisa que había sido trasladado al patio 29, que había estado ahí en el Instituto Médico Legal, y que de ahí se lo habían llevado, lo habían trasladado, porque después de 15 días que nadie iba a buscar los cuerpos, los llevaban al cementerio general. Y ahí mi padre con su hermano, con David Camus, fueron a reconocer el cuerpo de Arnoldo. Yo no lo vi más. Gracias, Celsa. Cristian, te queremos formular una pregunta para tener un cuadro más completo de el rol jugado por Arnoldo. ¿Qué información tienes? ¿Qué has indagado? ¿Qué aporte nos puedes hacer a la memoria de este gran compañero Arnoldo en el reencuentro del socialismo en ese periodo tan convulso, tan violento que hemos vivido los socialistas chilenos y el pueblo de Chile? ¿Nos pudieras hacer algún relato, algún comentario vinculado a estos sucesos relatados por nuestra querida Celsa?
Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias a Alejandro, al Centro de Formación Memoria y Futuro por haberme convidado a estar con Celsa, que es una leyenda dentro de la izquierda chilena por ella misma y por haber compartido tanto tiempo con Arnoldo Camus. Hay una cuestión que es bien importante en esto, nunca olvidar, porque el golpe es tan brutal que desmantela totalmente al Partido Socialista y a la izquierda en general. Quiero decirles que es brutal en el sentido, es brutal y rápido, porque el 10 de septiembre existe un partido, existe una estructura nacional, existe un comité central, hay un telex que comunica al comité central con las direcciones regionales y lo que en ese tiempo eran las seccionales o los provinciales, que serían ahora. Y el 11 de septiembre en la tarde o a media tarde no hay nada, nada. Los dirigentes regionales están presos o están escondidos algunos, pero la mayoría ya han sido detenidos. No queda ninguna dirección en las provincias. Algunos compañeros logran escapar en casas, escondiéndose en casas de amigos, de familiares, pero en general las direcciones son completamente destruidas el primer día. También son destruidas el movimiento estudiantil y la Central Única de Trabajadores, que estaba articulada en todo el país. Así como anécdota, así como medio al paso nomás, les podría decir que los primeros días nomás de los miembros del Comité Central, alrededor de 4 son asesinados. Hay alrededor de 40, 45 miembros que tenía el Comité Central. Y varios dirigentes regionales también. Pero todos los dirigentes, las direcciones regionales caen. Quienes nos van a ver no saben que 3 de los dirigentes más importantes del partido, el secretario general Carlos Altamirano, el subsecretario general Adonis Sepúlveda y Hernán del Canto, uno de los miembros de la comisión política, terminan en una casa en San Miguel, en la casa del compañero Astaburuaga, que de casa de seguridad no tenía nada. Era un militante muy conocido. Y entonces a las 3, 4 de la tarde del día del 11 de septiembre están allí 3 de los dirigentes más importantes. Entonces, yo quiero que las personas que nos ven nunca pierdan de vista eso, lo tremendo, lo brutal que fue. Es decir, el día 12 hay prácticamente del Partido Socialista nada. O sea, hay militantes dispersos, pero no existe estructura. Todo es muy, muy precario. No hay casas de seguridad. El GAP ha sido desmantelado y destruido en el combate de la moneda y Tomás Moro, donde, como bien relata la compañera Celsa, los compañeros de la escolta fueron apresados y llevados al regimiento Tacna y de allí fueron hechos desaparecer, asesinados. El aparato militar el que integraba y dirigía Arnoldo, presentó combate, hay que decirlo también. Es decir, cuando se dice que de que los socialistas solo hablaban y no, en realidad, dentro de las posibilidades que tenía el aparato, combatió. Y en circunstancias muy adversas, contra un enemigo muy, pero muy, muy superior. Y también es bueno que se sepa. Pero claro, después el aparato de inteligencia, que era el otro aparato que formaba parte de la Comisión de Seguridad del partido, pierde a su jefe en la moneda, el doctor Ricardo Pincheira, Máximo, que era su nombre. Máximo, claro que Celsa lo vio ahí en el Tacna. Y varios otros integrantes también quedan descolgados. Pero claro, hay algunos que permanecen y tienen una pequeña estructura. Entonces, eso de algún modo se salva. Y la juventud, a la que muchos de ustedes, Alejandro, yo creo que pertenecía a la juventud corre la misma suerte prácticamente. Una parte importante del comité central de la dirección de la juventud termina ahí en una casa en San Miguel, en la casa de la compañera Patricia Valdés, que es una compañera muy conocida también. Ahí está Carlos, están varios miembros del comité central que después van a ser muy importantes, como Ariel Mancilla, por ejemplo, entre otros. A veces es malo nombrar porque se olvidan muchos otros compañeros que fueron muy valiosos y que quedan fuera, pero tenemos poco tiempo y la memoria también a veces falla. Entonces, esa situación.
Y la decisión que tenía que tomar Arnoldo, la gente más destacada de la comisión política, era qué hacer el día 12. Si irse para la casa, buscar asilo o quedarse a reconstruir el partido. Y ellos toman la decisión de quedarse e intentar reconstruir. Y es muy difícil, porque, y también hay que decirlo esto, es que muchos de estos compañeros, como Arnoldo y otros, llegaron a casas donde no los quisieron recibir. La vida, la historia es de luces y sombras. Pues. Y más de algunos compañeros, quizás a ustedes mismos les conta, no desconocieron a los compañeros que llegaron. Y entonces intentar reconstruir algo era muy, muy difícil. Y entonces Arnoldo se da a la tarea, yo creo que es uno de los compañeros más importantes en el primer momento, porque como contó Celsa recién, tenía algunas capacidades de llegar a algunos lugares, de conseguir una casa, un amigo, un lugar donde guarecer a algún dirigente, guarecer a alguien que estaba con problemas. Y los primeros días son eso, pero además, cuidado con esto, no hay dinero. El partido no tenía dinero, nunca tuvo, fue un partido muy pobre. Y después del golpe era todavía más pobre, porque no tenía nada. Y ustedes me dirán, sí, algunos pero tenían armas, sí combatieron. Sí, pero las armas en un contexto de una ciudad vigilada, controlada por militares, son más bien un estorbo que cualquier otra cosa. En cualquier control, Carabineros te iba a parar y ¿qué iba a hacer? ¿Sacar el arma y dispararle a, no sé, 20, 30 carabineros? Posible. Por lo tanto, tampoco era un factor. Y en esa precariedad absoluta es cuando la figura de Arnoldo, de Carlos Lorca, de Ariel Mancilla, de Rolando Calderón en el primer momento, de Gustavo Ruz, por nombrar algunos de los que recuerdo y de los que fueron más importantes, se constituyen en la dirección del partido. Apoyados por un grupo de colaboradores que con el tiempo, colaboradores hombres y mujeres, que con el tiempo van a dirigir el partido por las caídas y por las circunstancias tan difíciles de vivir en la clandestinidad. Entonces, creo, y con esto termino, porque lo importante es escuchar a Celsa, es que Arnoldo es muy importante en dos aspectos, diría yo. El primer aspecto en intentar de algún modo construir una defensa del partido en circunstancias muy difíciles también, porque en el partido no había unidad respecto de qué hacer. Entonces él fue muy valioso en eso allí, logró construir una estructura que tenía una capacidad pequeña, pero la tenía, y tuvo la consecuencia de en el momento usarla. Y en segundo lugar, diría yo, y para mí todavía más valioso, es que él se constituye ya en una derrota táctica, se decía en ese tiempo, pero probablemente estratégica, en uno de los líderes de la incipiente dirección. Las cosas hubieran sido más fáciles probablemente si él hubiera vivido más tiempo. Es decir, la primera gran pérdida, diría yo, para el partido, aparte de los compañeros de la escolta y de los compañeros del aparato de inteligencia y algunos miembros de la juventud en la primera época, es la del norte. Sin duda, causó mucho daño al partido en el sentido de que el PS se quedó sin uno de sus principales organizadores. Y solo a 2 semanas después del golpe. Gracias, Cristian. Hay una pregunta. Yo quisiera, te digo ahí a propósito de lo que está diciendo Cristian, de que en el primer momento de la gente que ayudó, colaboró mucho con Arnoldo, fue su amigo y colega de siempre, Eduardo Long. Eduardo Long le consiguió también casas, él tenía una confianza única, incluso nos consiguió que le pasaran la llave de un departamento, que alcanzamos a alojar 2 noches ahí, y después de eso la persona dueña del departamento parece que se asustó, cambió la chapa, y a última hora tuvimos que salir a buscar dónde alojar esa noche. Con respecto a lo que contaba Cristian, de que es cierto, gente que
primero tenía una buena disposición, pero después se asustaba. Arnoldo, claro, Arnoldo era una persona muy buscada, es decir, ya estaba muy fichado. Así que la gente era fácil que no quisiera darle más apoyo. Y lo otro que con respecto a los dineros, a mí el mismo de 11, un compañero me entrega, no sé, una cantidad de dinero, me la mete al bolso y me dice, tú en ti vas a estar más seguro. Por supuesto, cuando me tuvieron los pacos, el bolso desapareció y nunca supe ni siquiera, claro, así que los pocos dineros que podíamos tener en algún minuto desaparecieron rápidamente. Sí, fíjense que los aparatos de seguridad, después la DINA y la CNI, cuando allanaban las casas, hacían dos preguntas. La plata era la primera, ¿dónde está la plata? Y luego, ¿dónde están las armas? Pero siempre la plata fue lo primero, porque buscaban los pocos recursos que tenía la izquierda para quedarse con ellos, echárselos al bolsillo. Yo les decía que hay una pregunta que queremos que la puedan contestar los dos. Le ofrecería la palabra primero a Celsa. Celsa, el próximo jueves vamos a recordar la partida de Arnoldo, el asesinato de Arnoldo. Hoy día el movimiento popular está exactamente en movimiento y con la motivación, estimulación extraordinaria de muchísimos jóvenes. La experiencia vivida por Arnoldo y por ti mismo, ¿qué lección, qué mensaje le pudiera tener los jóvenes con esta experiencia vivida por Arnoldo, por ti, por la generación que estuvo en aquella tarea tan contundente de tratar de reconstruir partidos en condiciones completamente adversas? Es muy interesante, te digo, la pregunta, y a mí me hace recordar que Arnoldo fue, aparte de tener mucha responsabilidad, él se preocupó mucho de estudiar a fondo, te digo, historia, tener claro en su profesión, profundizar lo que a él le interesaba. Yo creo que es uno de los mensajes importantes, la responsabilidad frente a los estudios, porque tú para asumir cualquier cargo tienes que tener un poco de base, y ojalá los compañeros todas tuvieran esa responsabilidad de estudiar, por un lado, pero además te digo, yo creo que tienen que tener la preocupación de estudiar la historia del partido, reconocer a sus líderes, conocer la historia del movimiento obrero en general, porque te digo, el partido se basó y trabajó y se fortaleció cuando estaba ligado a los trabajadores y los ayudó siempre en las organizaciones que podía, y Arnoldo estuvo en esa parte. Él siempre estuvo preocupado de que a los trabajadores no solamente se les apoyara en sus reivindicaciones económicas, sino que conocieran qué pasaba con su clase. Yo creo que la clase trabajadora tiene hoy día un poquito olvidada, o no sé, no es tan relevante en los partidos. Y yo creo que eso es importante, que los compañeros, la juventud, sepa y pueda realmente valorar lo que significa estar al lado de los trabajadores. Y que en el momento de actuar, actúen realmente con conciencia y con lealtad hacia sus principios, porque si ellos asumen una militancia, que tengan claro cuáles son los principios de esa militancia y ser coherentes con ellos. Creo que esa sería para mí una de las enseñanzas que deja Arnoldo. Gracias, Celsa. Cristian, la misma pregunta para ti. Trascendencia del aporte que ha hecho Arnoldo y Celsa en la vida del partido de los jóvenes socialistas de la época. A ver, estaba pensando en mis alumnos siempre cuando me invitan a este tipo de foros, y alumnos de primero, segundo año de periodismo, que saben muy poco, que son chicos de los años, de esta época, digamos, que saben poco de historia. Y a mí me llamaba mucho la atención en términos de las conversaciones con ellos respecto de estos 30 años en que había, después de la dictadura militar,
donde al parecer o parecía que las luchas de los trabajadores chilenos habían terminado, de los sectores populares como adormecidos, como lánguidos, como asumidos en el neoliberalismo. Y yo discutía con ellos mucho respecto de que pensaba que si Chile, si el movimiento obrero chileno, el movimiento popular había sido tan fuerte desde el siglo XIX, no podía desaparecer de un día para otro, por más grande que hubiera sido la derrota. Bueno, afortunadamente creo vino el 18 de octubre y nos dimos cuenta que existía una conciencia popular. Y eso tiene que ver porque no se construye nunca desde cero. Para que hubiera Lenin y Trotsky hubo Marx, bueno, y antes Revolución Francesa, y en el caso nuestro estuvo el Recabarren, en la Foch, ¿no? El Partido Obrero Socialista, un paso sobre otro, Allende después, que fue la culminación de todo eso. Y yo creo que Arnoldo forma parte de eso, por una parte, de estos gran eslabón de la acumulación de fuerzas de la izquierda chilena, de los trabajadores, de los excluidos, de los pobres, y Arnoldo fue muy relevante en eso, en ese esfuerzo. Y eso es muy importante porque tiene su ejemplo, es válido en el día de hoy, en términos de la acumulación de fuerzas, diría yo, y en términos de la ética y la moral, que para mí es lo más relevante en este caso. Ética en el sentido de que se hace lo que se dice que se va a hacer, y cuando las cosas están mal y duras y difíciles, se está en el lugar que se dijo que se iba a estar, aunque la vida esté en juego. Y eso yo creo que es insuperable. Es decir, si la izquierda chilena le había dicho al pueblo que había que luchar, entonces hay que luchar. Y si perdemos la batalla, bueno, eso forma parte de las luchas populares. Y esa en la ética, y en lo ético, en lo moral, el aporte de Arnoldo es clave, y así como el de Salvador Allende. Yo creo que allí es más importante todavía esa consecuencia, ese creer en los principios. Ampliado al día de hoy, le estamos diciendo a la gente que vamos a hacer una constitución, que vamos a cambiar este país. Bueno, hagamos el esfuerzo en cambiarlo, y no a la primera que las cosas estén malas, nos demos vuelta y nos vamos para donde sea más fácil. Yo creo que el aporte de Arnoldo, pero también de esa generación, de la generación de sus compañeros, de los que él condujo, de los que él tuvo la suerte de dirigir, es realmente importante y realmente valiosa en el hoy. Sí. Y diría yo que no hay memoria no hay futuro sin memoria. Yo creo que en eso es muy importante Arnoldo y su gente, diría, su grupo. Gracias, Rubén. Bueno, El cierre. Agradecemos a nuestros invitados, Celsa, por compartir esta linda experiencia. Nosotros como jóvenes socialistas nos tenemos que nutrir, seguir adelante, siempre construyendo al lado de los trabajadores, al lado de nuestro pueblo querido. Gracias, Cristian, por contarnos un poco también desde la historia, desde lo que pasó. Y agradecemos a todos ustedes, a todas las personas que les va a llegar este video, que van a poder reflexionar, sobre todo en un mes tan importante como es septiembre, y el septiembre que está marcado para la historia de Chile. Invitamos a suscribirse al canal de YouTube de nuestro centro, el Centro de Formación Memoria y Futuro, y a difundir entre sus redes, porque hoy más que nunca la historia es futura. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo para cada uno.